¿Cuáles son aquellos lugares casuales que se volvieron siniestros? Bien, en esta cuarta parte exploraremos nuevas historias. El 1 de junio de 1937, Amelia Earhart junto con su navegador de vuelo Fred Noonan despegaron de California, esto para viajar alrededor del mundo. La meta de Amelia era convertirse en la primer piloto mujer en dar la vuelta alrededor del planeta. De hecho, este era su segundo intento de hacerlo. Bien, pues Amelia y Fred habían trazado toda una ruta y habían planeado con mucha anticipación este viaje. Ambos habían comenzado el recorrido atravesando por Estados Unidos, luego llegando a Sudamérica, de ahí dirigiéndose hacia África, luego India, y finalmente llegaron a Asia. El 29 de junio llegaron a Lae, Nueva Guinea. De ahí su próximo destino sería la isla Howland, en el centro del Océano Pacífico, y sería un trayecto de poco más de 4.000 kilómetros. El 2 de julio ambos despegaron hacia esta isla, pero nunca llegaron a su destino. En ese año el viaje de Amelia se había hecho famoso en todo el planeta, así que cuando los periódicos empezaron a circular la noticia de su desaparición, la gente rápidamente quedó impactada. En unos cuantos días enviaron equipos de búsqueda y rescate a las zonas donde se creía que Amelia podía estar, pero tras 2 semanas de estar investigando y buscando, las autoridades declararon que Amelia y Fred estaban perdidos en algún lugar del océano, y probablemente muertos. Pero, ¿qué pudo haberles pasado? Digamos que sucedió algo curioso. 3 años después de la desaparición de Amelia, un científico inglés se encontraba explorando esta isla llamada Nikumaroro, una isla inhabitada que se encontraba casi a 600 kilómetros de la isla Howland, es decir, la isla donde se suponía que Fred y Amelia debían haber aterrizado. Bien, pues este científico estaba caminando cuando de la nada hace un descubrimiento interesante. Al estar explorando entre unos árboles alcanza a ver lo que parecen ser restos de una fogata, como si alguien hubiera acampado hace días. Al principio el científico estaba algo confundido, porque la isla era un lugar inhabitado, pero casi al mismo tiempo que estaba pensando esto se da cuenta de que justo al lado de la fogata están los restos de un esqueleto. Pero no solo eso, sino que todos los restos estaban esparcidos alrededor del suelo, entre los árboles, y de hecho parecía como si hubieran sido arrancados con una gran fuerza. Esta noticia no tardó en esparcirse, así que la gente rápidamente especulaba que estos restos eran tanto de Fred como de Amelia. Se pensaba que la isla Nikumaroro, al estar tan cerca de la isla Howland, era el posible sitio donde Amelia había tenido dificultades, así que un par de días pasaron. Los huesos del sitio habían sido recogidos por un par de doctores de Fiji, pero rápidamente declararon que no pertenecían ni a Amelia o Fred, y este sería el final del caso Amelia. O por lo menos eso se pensaba, porque en 2017 sucedió algo más. Un especialista en antropología forense decidió analizar estos huesos pero con mayor precisión. Lo que hizo fue medir uno por uno cada uno de estos fragmentos. Después los comparó con las medidas de Amelia, y para sorpresa de muchos las medidas encajaban a la perfección. Así que muchos pensaban que los doctores de Fiji habían cometido un gran error. Por lo tanto, un nuevo grupo de investigadores decidió regresar a la isla Nikumaroro para buscar nuevas pistas. Así que días después, al llegar a la isla, van al mismo sitio donde se descubrieron estos restos. Comienzan a analizar los alrededores, y para sorpresa de todos logran encontrar algo nuevo. Resulta que a unos metros de distancia y muy difícil de ver se encontraban estas botellas de vidrio de los años 30. Una de estas botellas era una crema para pecas. Curiosamente, Amelia Earhart tenía muchas pecas y usaba este tipo de cremas para cubrir su piel. De hecho, quienes eran muy cercanos a Amelia confirmaron esto. Así que digamos que las piezas encajaban a la perfección. La isla estaba muy cerca del destino de Amelia y Fred. También estaban estos huesos, y además los frascos con un producto que Amelia usaba. Aún así, los investigadores no podían llegar a una conclusión. Esto porque no tenían huesos completos, sino pocos fragmentos. También se especulaba que cerca del mar se encontraba el equipo de aterrizaje de Amelia, e incluso circularon esta foto, pero de nuevo, esto jamás se confirmó. Como ves, las piezas del caso eran difíciles de armar, pero uno de tantos grupos de investigadores decidió ir un poco más allá. Después de meses analizando las pistas, intentando armar el caso, y examinar toda esta historia, llegaron a una conclusión, pero digamos que es aterradora. Así que prepárate porque vas a conocer una de las teorías más bizarras sobre la isla Nikumaroro. Bien, ya vimos que esta isla está deshabitada, pero en realidad oculta algo siniestro que los investigadores pasaron por alto al principio. Esta cosa que nadie vio es una de las criaturas más interesantes y aterradoras del planeta. De lo que estoy hablando es el cangrejo cocotero.
Son estos animales de casi 1 metro de longitud, con tanta fuerza que hasta pueden cargar 6 veces su peso. La manera en la que comen es usando pinzas para romper cocos. De hecho, se dice que tienen tanta fuerza en las pinzas que sería el equivalente a la mordida de un león. También son muy hábiles escalando árboles, ya que deben hacerlo para poderse alimentar. Y eso es solo el principio. Se sabe que estos cangrejos no solo comen cocos, sino que además atacan lobos, puercos, y en ocasiones muy raras se comen entre ellos. Otra curiosidad es que hay ocasiones donde estos cangrejos escalan árboles para cazar pájaros rompiéndoles las alas. Después de esto la llevan a sus hoyos, y finalmente las devoran bajo el suelo. Bueno, los investigadores dicen que al estar observando la isla se dieron cuenta de que por las noches cientos de estos cangrejos salían a cazar y comer. Ahora, además de esto también pudieron observar que en cuanto un cangrejo cazaba un ave, el olor de sangre traía decenas más de cangrejos, así que estos venían rápidamente a devorar lo que quedaba. Así que la teoría dice que Millie y Fred iban volando sobre el mar rumbo a la isla Howland, pero de repente tuvieron que desviarse. Esto pudo deberse a alguna falla en el avión, o algo que desconocemos. Esto hizo que se accidentaran varios kilómetros a lo lejos, pero muy cerca de la isla Nikumaroro. Se cree que Fred murió al instante por el impacto, pero en el caso de Amelia tuvo que salir gravemente herida, nadar unos metros y sobrevivir como pudo. Debido a tantas heridas es probable que Amelia estuviera sangrando, así que horas después hizo esta pequeña fogata donde intentó descansar y curarse con lo que fuera que trajeran estas botellas de vidrio. Solo que Amelia estaba tan débil y tan herida que al llegar la noche los cangrejos cocoteros salieron a la superficie, aquí olfatearon la sangre, y decenas de ellos se fueron sobre ella, arrancándole las partes del cuerpo y devorándola poco a poco. Así que la isla Nikumaroro es bastante siniestra, pero con un permiso especial puedes ir con un guía que te dará un pequeño tour, y recuerda que aquí solo puedes encontrar aves y cangrejos. En septiembre del 2017, Kinika Jenkins junto con otras 3 de sus amigas estaban en camino hacia el Hotel Crown Plaza, en Chicago, Illinois. Era un viernes por la noche e iban a este hotel para celebrar el cumpleaños de una de ellas. La fiesta sería en el 9º piso del hotel, pues a eso de las 11 p.m. se dirigieron a la habitación 926. Había bastantes personas en el lugar, de hecho se podía escuchar la música a todo volumen, las risas, pláticas, y todos traían un trago en la mano. La fiesta continuó con normalidad durante un par de horas más, pero de la nada una de estas personas notó algo. Esta persona se estaba despidiendo de sus amigos cuando le tocó decirle adiós a Kinika. Aquí notó que ella no estaba muy bien, de hecho se acercó para abrazarla, pero Kinika apenas si podía mantener el equilibrio, y también tenía un olor demasiado fuerte a alcohol. Y aquí es donde esta historia se volvería un caso misterioso en las siguientes horas. A eso de las 3 de la mañana, Kinika y las otras 3 chicas con las que venía decidieron que era momento de irse de la fiesta y regresar a casa. Durante los siguientes minutos las chicas salen de la habitación, caminan por los pasillos, bajan hacia el lobby, y Kinika se da cuenta de algo. Al estar buscando en su bolso, nota que olvidó las llaves del auto y su teléfono en la habitación de la fiesta. Como sus amigas la veían en muy mal estado, le dijeron que lo mejor sería que ellas regresaran a la habitación por sus cosas, mientras Kinika las esperaba. Así que la dejaron en el lobby, y por los siguientes minutos las amigas de Kinika buscaban sus cosas en la fiesta. Tardaron un poco, pero finalmente lograron encontrarlas y de nuevo regresaron al lobby, solo que al llegar Kinika ya no estaba. Lo primero que pensaron es que tal vez había salido del hotel para esperarlas afuera, pero en cuanto llegaron al auto, Kinika no estaba. Las chicas estaban muy confundidas, de hecho se regresaron para buscarla en los baños y en el lobby nuevamente, pero nada. En este punto ya eran poco más de las 4 de la madrugada. Aquí fue cuando llamaron a la madre de Kinika y le avisaron que no podían encontrarla por ningún lado. La madre rápidamente se puso nerviosa. Lo primero que les preguntó era si habían estado tomando. Las chicas no querían aceptarlo al principio, pero decidieron que sería mejor confesarlo. Así que en cuanto le dijeron que sí a la madre de Kinika se alteró un poco. Por alguna razón sentía que algo no estaba bien con su hija, así que rápidamente se cambió la pijama, se metió en el auto y condujo hasta el hotel. La madre entonces llegó a eso de las 5 a.m. Lo primero que hizo fue preguntarle nuevamente a las amigas qué había pasado durante la noche, así que estas le volvieron a explicar la misma historia. La madre entonces se va hacia el lobby, le explica al gerente la situación, le pide que por favor le muestre las grabaciones de las cámaras de seguridad para saber qué pasó con su hija y para poder confirmar si se encuentra fuera o dentro del hotel. Pero el gerente le dice que no puede mostrarle nada, esto por razones de seguridad. De hecho, le dice que solo puede hacerlo si es un caso de persona desaparecida. Así que, en otras palabras, el personal del hotel no era de mucha ayuda. La madre de Kinika se puso furiosa. En este punto estaba mucho más ansiosa y desesperada por ver a su hija. Lo siguiente que hace es salir del hotel, le marca a la policía y vuelve a explicar la situación. Les dice que por favor vengan y la ayuden.
También dice que el personal del hotel no quiere mostrar las grabaciones de las entradas y salidas del lugar. Al principio el oficial al otro lado de la llamada parecía muy atento y con ganas de ayudarla, pero a los pocos minutos le dijo a la madre de Kinika que lo más probable era que su hija estuviera perdida en alguna otra habitación, ya que se había ido de fiesta. Le aconsejaron que lo mejor sería esperar un par de horas más, y que si Kinika no aparecía entonces volviera a comunicarse con ellos. Era como si nadie quisiera ayudarla, así que la madre estaba aún más ansiosa. Lo único que le queda por hacer es buscarla por su propia cuenta entre cada piso del hotel. Primero se dirige a la fiesta del 9º piso y pregunta si no han visto a Kinika, pero todos le dicen que se fue hace horas. La madre entonces comienza a caminar de puerta en puerta para ver si puede encontrar a su hija, o si alguien la vio pasar, pero no puede encontrar ninguna pista. De hecho, la madre continuó así por varias horas más, hasta que dio la 1 de la tarde. Más de 10 horas habían pasado y no había rastros de Kinika. Lo más sorprendente de esto es que la policía llegó al hotel, pero no para buscar a esta chica, sino para sacar a su madre. Resulta que el hotel se había dado cuenta de que la madre de Kinika estaba preguntando habitación por habitación. Eso les molestó bastante, así que llamaron a la policía y avisaron que por favor vinieran a sacarla del lugar. Obviamente la madre estaba mucho más enojada, pero le rogó a los oficiales que por favor hablaran con el gerente y que revisaran las cámaras de las entradas y salidas. Les dijo que habían pasado 10 horas, que Kinika no contestaba el teléfono y que nadie quería ayudarla. Los policías escucharon todo esto y finalmente decidieron ayudar, así que momentos después van con el gerente y le ordenan revisar las grabaciones de entradas y salidas. Pero aquí es cuando la madre de Kinika se lleva una gran sorpresa. Cuando están viendo el metraje de seguridad, se dan cuenta de que Kinika entró al hotel, pero jamás salió de él. Por alguna razón a los oficiales no les importó saber nada más. Únicamente dijeron que habían cumplido con su trabajo, y que Kinika seguía en el hotel en alguna habitación o algo así. 7 horas más pasaron. Aquí fue cuando la policía lo tomó como un caso de persona desaparecida, así que regresaron nuevamente al hotel, pidieron revisar las cámaras de seguridad, y examinaron detalladamente lo que sucedió con Kinika. Digamos que lo que vieron fue algo extraño. En los videos de los pasillos la policía identificó a Kinika. Se le veía en muy mal estado caminando por el lobby, después caminando por unas escaleras hacia el sótano. Aquí da una vuelta hacia un pasillo donde se puede ver que apenas si puede mantener el equilibrio, pero aún así logra llegar a la cocina del hotel. Se puede ver cómo le cuesta trabajo caminar, pero de repente Kinika sale de la vista de la cámara, y no se sabe qué más ocurre con ella. La policía entonces queda confundida. Deciden que lo mejor es revisar la cocina, y a eso de la 1 a.m. del domingo, es decir, casi 24 horas después de la desaparición de Kinika, la encuentran dentro de este gran congelador detrás de la cocina. Se dice que alguien dejó abierto este congelador. Al llegar aquí, Kinika entró a él por accidente, después cerró la puerta sin darse cuenta, y como se encontraba en tan mal estado, le fue imposible jalar la manija de la puerta para salir, así que Kinika murió congelada, y se consideró como un accidente. Pero se dice que si el gerente le hubiera permitido ver las grabaciones a su madre en el momento en que llegó, quizás Kinika aún seguiría con vida. Y estos son los clips de Kinika donde se le puede ver caminando hacia la cocina. En 2009, durante un fin de semana en un río de Florida, un pequeño barco chocó contra otro perdiendo el control y hundiéndose así varios metros bajo el agua. Ninguno de los pasajeros resultó herido y todos pudieron ser rescatados rápidamente. El problema fue que como este barco se hundió en un canal con mucho tránsito y no estaba muy en lo profundo, impediría el paso a otros botes, por lo que había que sacarlo del agua y regresarlo al puerto. Así que el dueño de la marina contactó a un buzo. Le preguntó si podría sacar esta embarcación del agua. El buzo dijo que podía hacerlo, pero no inmediatamente, sino en un par de semanas. El dueño de la marina entonces tuvo que contactar a otro buzo llamado Tim, solo que había un detalle. Tim no era un buzo que hiciera este tipo de trabajos, sino que más bien lo hacía como un hobby. Aún así, Tim tenía mucha experiencia, por lo que decidió aceptar el trabajo, pensando que sería un reto interesante. Incluso decidió hacerlo casi gratis. Realmente el trabajo no era peligroso o complicado. Básicamente consistía en llevar estas bolsas de aire gigantes conocidas como bolsas de levantamiento, colocarlas bajo el bote, inflarlas, y así llevar a la superficie la embarcación. Tim no sabía cuántas de estas bolsas llevar, así que antes de meterse a hacer el trabajo se sumergió para calcular lo que necesitaría. Tim entonces buscó su equipo de buzo, se subió al auto, rápido condujo hasta la marina, y después se metió en el canal. Aquí comenzó a buscar hasta que finalmente encontró el bote hundido. El bote de hecho no estaba muy lejos de donde Tim se había estacionado, así que regresó a su auto por más equipo, regresó al agua y colocó esta bandera roja conocida como bandera de buceo. Esta es una señal para que las personas que estén en el área sepan que hay alguien buceando. Ahora,
Tim estaba seguro y emocionado por cumplir con su misión de rescate. Pensaba que sería algo muy rápido y fácil para un buzo experimentado como él, solo que aquí tuvo dos problemas. El primero fue que Tim no quiso traer un ayudante para ayudarlo con el rescate, y el segundo era que en este canal había una corriente de agua bastante rápida que no le permitía mantenerse quieto. Afortunadamente Tim traía esta máquina conocida como DPB, o vehículo de propulsión de buzo. Es esta máquina parecida a un torpedo la cual tiene una hélice en la parte de atrás y con la que los buzos pueden moverse rápidamente. En el caso de Tim usaba el DPB para navegar contra la corriente y no cansarse. Bueno, Tim entonces comenzó a moverse. En un par de minutos estaba al lado de la embarcación. En este punto el agua había dejado de ser muy clara y ahora se veía con mucha tierra. Aún así, Tim notó que el bote estaba inclinado sobre esta pequeña montaña de tierra, así que lo siguiente que hizo fue comenzar a nadar alrededor del bote, esto para ver dónde sería más fácil colocar las bolsas y levantarlo fácilmente. Además de esto, Tim también quería saber dónde había sido el golpe que hizo hundir a esta embarcación, solo que después de darle una vuelta se dio cuenta de que no parecía haber ningún lugar con marcas de un golpe. Lo que pensó en este punto es que tal vez el golpe había sido en la parte baja del bote, justo la sección que se encontraba inclinada contra la montaña de tierra. Aquí decide sumergirse un poco más y acercarse a la parte baja del bote, pero con todo el movimiento de su DPB la tierra comenzó a salir en todas las direcciones, por lo que de nuevo Tim no podía ver muy bien. Tim entonces se detiene, gira su DPB y con la turbina empieza a echar para atrás toda la tierra que no lo dejaba ver. Digamos que lo estaba usando como un soplahojas para poder recuperar su visibilidad. Al principio esto funcionaba de maravilla, pero poco a poco Tim se iba sumergiendo más entre el bote y la montaña de tierra. Llegó un punto donde Tim estaba prácticamente al lado de la montaña de tierra. De nuevo se detuvo para soplar toda la tierra, pero de la nada el barco resbaló y cayó sobre sus piernas. Tim entonces intentó escapar, solo que no podía moverse bien. Lo único que pensó fue en usar nuevamente su DPB para soplar la tierra alrededor de sus piernas y así poder escapar, pero esto solo hizo que el barco se hundiera más y más. Lo que había sucedido es que momentos antes, cuando Tim bajó a buscar el área del golpe y al estar soplando con el DPB, poco a poco fue quitando la tierra de la montaña, así que el barco se fue resbalando, hasta que finalmente no aguantó más y cayó sobre él. Tim estaba atrapado, y no tardó mucho en desesperarse. Se movía con todas sus fuerzas para zafarse, pero aún así no podía salir. Digamos que si hubiera traído un ayudante como es recomendado para este tipo de accidentes, este hubiera podido ir por ayuda, y Tim habría salido en unos cuantos minutos. Pero como no había nadie, esto era prácticamente imposible. El único que sabía de la ubicación de Tim era el dueño de la marina, pero este no sabía exactamente a qué hora llegaría Tim. Así que después de estar peleando contra el barco, Tim finalmente llegó a la conclusión de que lo único que le quedaba por hacer era esperar a que se le terminara el oxígeno, y tener una muerte lenta y desesperante. Horas después las autoridades llegaron, pero tristemente Tim aún se encontraba atrapado bajo el barco, y ya estaba sin vida. En 1960, Michael Rockefeller era este muchacho de 23 años, hijo del gobernador Nelson Rockefeller de Estados Unidos, y nieto de John D. Rockefeller, una de las personas más ricas del planeta. El sueño de Michael era terminar su carrera en Harvard para luego seguir con los pasos de su padre y meterse al mundo de la política. Solo que luego de un par de años estudiando se dio cuenta de que el mundo de la política no iba a ser lo suyo. De hecho, Michael había tomado un gran interés por las artes tribales y las civilizaciones antiguas. Curiosamente, su padre inauguró un museo de arte primitivo. Aquí fue cuando Michael quedó mucho más asombrado, porque vio todas estas piezas artísticas y objetos antiguos, como máscaras aztecas, esculturas mayas y todo tipo de objetos de otras civilizaciones antiguas de Sudamérica. Muchos de los investigadores y antropólogos que hablaban con Michael se daban cuenta de esto, así que pensaron que sería buena idea invitarlo a algunas expediciones. Una de estas fue a la llamada entonces Nueva Guinea holandesa, y conocida actualmente como Papúa Nueva Guinea, que es esta isla al norte de Australia. La razón por la que Michael estaba en esta expedición era para conocer una tribu recién descubierta conocida como las personas Asmat, y traer algunos objetos y su arte de regreso al Museo de Estados Unidos. Como dije, las personas Asmat recién habían sido descubiertas, pero una de las primeras cosas que se descubrió acerca de ellos fue que su sistema de creencias se basaba en que todo dentro de la isla era el mundo entero, pero aquello que viniera de fuera eran espíritus. Así que una vez que el barco llegó a Nueva Guinea holandesa, lo primero que hizo Michael fue dirigirse a una pequeña aldea conocida como Otsjaneb. Es una de las aldeas principales de la tribu Asmat. Aquí las personas de la aldea le dijeron a Michael que podía tomar fotos, pero que por nada del mundo podría llevarse piezas de arte. Por el siguiente par de horas tomaron estas fotos donde se ve a Michael al lado de toda esta gente. Todo parecía perfecto. Michael incluso decía que le encantaba estar aquí y que no extrañaba su hogar, pero eventualmente la expedición llegó a su fin. Al regresar a casa, Michael planeó su siguiente viaje a la isla, así que un año después regresó junto con otro antropólogo.
La noche del 19 de noviembre de 1961, Michael junto con este antropólogo y otros 2 guías iban navegando en un barco muy pequeño, cuando de la nada el mar comenzó a agitarse y ponerse extremadamente violento. No pasaron muchos minutos y finalmente las olas voltearon la pequeña embarcación. El problema es que estaban en medio de la nada y a casi 20 kilómetros de la isla. En otras palabras, no había forma de que pudieran nadar a ningún lugar. Y para hacerlo peor, el barco tampoco contaba con radios o alguna manera de comunicarse para pedir ayuda. Lo único que pudieron hacer en este punto fue abrazar el barco y esperar a ser rescatados. Pero 24 horas después, Michael comenzó a desesperarse. Esto hizo que tomara 2 botes de gasolina que se encontraban flotando. Después los ató a su cintura. Era como si hubiera armado una especie de salvavidas. Después de esto, Michael se despidió. Lo último que le dijo a las 3 personas con las que iba fue que podría nadar los 20 kilómetros hasta la isla. Por los siguientes minutos vieron a Michael nadar poco a poco hasta perderse en el horizonte del mar. Y después de esto, nadie volvió a saber más de él. Tristemente, 12 horas después de esto, un barco iba pasando por la zona cuando se dio cuenta del accidente. Afortunadamente pudo rescatar a los 3 navegantes, pero al estar en el barco el antropólogo les contó acerca de Michael, así que el capitán rápidamente cambió el curso a la isla, y aún así no pudieron encontrar señales de él. Ahora, debido a que Michael era de la familia Rockefeller, el caso rápidamente se volvió importante y viral. En tan solo un par de días, decenas de aviones, barcos y más equipos de rescate exploraban el mar y la selva de la isla. Buscaban rastros de él por todos lados, y la investigación continuó así por 2 semanas, hasta que finalmente se declaró que Michael había muerto. Lo único que la familia Rockefeller pudo hacer fue poner una recompensa de $250,000 a quien lo hallara. Pero no solo eso, sino que tiempo después contrataron a un investigador privado. Este descubrió que el gobierno holandés había tomado todos los archivos sobre las investigaciones de Michael y los pusieron como archivos clasificados, algo que vuelve un poco más misterioso este caso, no solo porque las ocultaban del público y las autoridades, sino que además las ocultaban de la familia Rockefeller. Pero, ¿por qué ocultaban toda esta información a una de las familias más poderosas del planeta? Bueno, lo que sucedía es que la tribu Asmat era una tribu caníbal, y como en esos años este tipo de temas era algo fuera de lo normal, no sería bien visto para el gobierno holandés que Michael hubiera sido atacado por esta tribu. También se supo que cuando mandaron a los equipos de rescate que exploraban la jungla se les dijo que en caso de encontrar restos de Michael o algo que indicara señales de canibalismo, lo mejor sería ocultar las evidencias y hacerlo parecer otra cosa. Y todo esto último que acabamos de ver fue descubierto por un investigador en el año 2014, es decir, poco más de 50 años después del caso. Pero antes de todo esto ocurrió algo curioso. Un par de años después de la búsqueda, otro investigador contratado por la familia fue a la isla. Estuvo investigando por unos días y preguntándole a los aldeanos si sabían algo de Michael, pero no obtuvo respuestas. Únicamente pudo intercambiar su bote por 3 cráneos humanos, los cuales, según los aldeanos, pertenecían a 3 hombres de piel blanca, a quienes habían matado meses atrás. Además le mencionaron que uno de estos cráneos pertenecía a Michael Rockefeller. Así que después de esto el investigador regresó a Estados Unidos con los cráneos, se los entregó a la familia Rockefeller, y aquí le entregaron $250,000. Realmente nunca se comprobó que uno de estos cráneos pertenecía a Michael, pero aún hay más. Tiempo después otro investigador andaba por la isla cuando se encontró con un aldeano viejo. El investigador le preguntó si conocía a Michael Rockefeller, pero este le respondió que no. Lo curioso es que este hombre viejo traía unas gafas colocadas, así que el investigador preguntó de dónde las había sacado, pero el aldeano simplemente dijo que las había encontrado por ahí. Ahora, de acuerdo con el reporte del investigador, estas gafas eran idénticas a las que Michael usaba, solo que desgraciadamente no pudo hallar más pistas de él. Pero hay una historia más que no conocemos, y se cree que esta podría ser la verdad de lo que pasó con él. Después de años investigando el caso, hablando con aldeanos y revisando cada reporte acerca de este suceso, un investigador armó las piezas y dice que la historia quedaría más o menos así. En 1957 ocurrió esta guerra terrible entre 2 aldeas de la isla. Al ver esto, los holandeses decidieron mandar un ejército para controlar a ambas poblaciones y frenar la guerra. Estos militares llegaron y atacaron a ambos pueblos, matando a decenas de aldeanos y dejando un gran caos. La guerra entre los pueblos se detuvo, pero ahora el nuevo problema eran estos militares fuera de la isla que la tribu veía como espíritus. Bueno, adelantémonos a 1960. En la mañana del 19 de noviembre un grupo de guerreros de la aldea iban caminando por la playa, cuando de la nada vieron a un animal arrastrándose a lo lejos. Solo que al acercarse se dieron cuenta de que no era un animal, sino más bien Michael Rockefeller, quien apenas podía respirar, ya que había estado horas peleando contra el mar para llegar a la isla. Al principio estos aldeanos estaban aterrados de ver a Michael, ya que pensaban que era un espíritu,
pero al mismo tiempo pensaban que esta era su oportunidad de vengarse de lo que los holandeses les habían hecho 3 años antes, así que no tardaron mucho en tomar la decisión de terminar con él. En sí el acto fue grotesco y bastante aterrador. Podríamos pensar que simplemente lo mataron y ya, pero en realidad hicieron todo un ritual en el cual los aldeanos usaron cada parte del cuerpo de Michael para crear objetos y armas. No puedo detallar exactamente todo lo que hicieron, pero debes de saber que al ser una tribu de caníbales aprovecharon cada parte del cuerpo de Michael para alimentarse. Y hasta aquí pareciera que la historia llegó a la conclusión, pero debo de decir que no. Hay una teoría más, y esta es mucho más impactante que todo lo que hemos visto hasta ahora. En 2008, un director de documentales conocido como Fraser Heston se encontraba trabajando en un documental sobre el caso de Michael Rockefeller. Dentro de una bodega en Inglaterra se encontró con decenas de cintas de la isla. Estas se habían grabado en 1969. Al estar revisando las cintas se encontró con una en particular donde en un segundo se alcanza a ver a los aldeanos haciendo un ritual, pero de la nada aparece este hombre blanco en el fondo. Se dice que en este cuadro del video podemos ver a Michael Rockefeller 8 años después de su desaparición, y muchos han llegado a la conclusión de que quizás Michael jamás ha querido ser encontrado. Esto porque se sabe que amaba a los aldeanos, y odiaba su vida en los Estados Unidos. Así que quizás esta imagen podría ser la conclusión al caso.